Vamos con esto, póngale mucha atención. Nunca hablé de este caso ante cámaras, ni cuando las luces se encendieron en los medios, ni cuando los titulares estallaron como pólvora. Pero hoy siento que el silencio ya no es una opción. Soy fiscal y también soy humano. He visto muchos rostros, he leído muchos expedientes y sé cómo luce la culpa, pero el expediente de Derek Rosa me dejó un sabor distinto, uno que aún me despierta de madrugada. Desde el inicio hubo una urgencia enfermiza por cerrarlo todo rápido. Los medios querían sangre, los oficiales querían respuestas, el público quería a alguien tras las rejas y ahí estaba él, un niño. Lo llamaron brillante, tranquilo, introvertido. Después lo llamaron asesino, pero entre esos extremos había vacíos y nadie quiso llenarlos, solo encajaron piezas como pudieron. Hay algo que nunca se reveló, un informe incompleto de un vecino que escuchó golpes antes de los gritos. ¿De quién eran esos pasos? ¿Por qué no están en el sumario final? ¿O se decidió ignorarlos por conveniencia? Lo que no se incluye a veces dice más que lo que sí. Hubo rastros en la puerta trasera, una cerradura forzada, luego retirada del reporte, error administrativo o una evidencia que no encajaba en la narrativa. El crimen necesitaba un culpable, no una historia complicada. La noche del crimen, Derek tenía marcas, no defensivas, sino de forcejeo. Oiga, Derek tenía marcas de forcejeo. Bueno, vamos a escuchar. Pero esas marcas no cuadraban con la víctima. Alguien más lo tocó esa noche, lo sujetó, lo empujó. Alguien más lo sujetó, lo empujó. Oiga, Nadie se detuvo a preguntarlo. Lo más extraño fue la cronología. La hora estimada de la muerte tenía un margen de error de 45 minutos, tiempo suficiente para que alguien entrara y saliera, pero eso nunca fue explorado. Demasiado incómodo para los titulares. Se habló de mensajes en el celular, pero nunca se publicó lo que decían. Uno de ellos, eliminado, tenía un número desconocido con prefijo internacional, Cuba. Cuando sugerí revisar esa línea de investigación, me silenciaron. No compliquemos el caso, dijeron. ¿Desde cuándo la verdad es una complicación o era una amenaza para quienes ya habían construido su versión? Yo empecé a sospechar no de Derek, sino del caso mismo. Nadie quiere aceptar que tal vez cometimos un error, que tal vez un niño fue etiquetado porque era más fácil, pero los errores en justicia no son simples errores, son condenas, son vidas rotas, son historias que no se cuentan. El informe forense tenía incongruencias. Una de ellas era la trayectoria de la herida, incompatible con la estatura de Derek en ese ángulo. oiga, incompatible con estatura, con el cuerpo de Derek. Hay que analizar los ángulos, por eso es importante la llamada que hizo, la conversación que hizo Frank con Tita, porque él se contradice, dijo que eh, de repente Irina quedó ahí como estaba, después dijo que se levantó, entonces hay muchas inconsistencias. Escuchemos bien esto que supuestamente es un fiscal que miró este expediente y trabajó este expediente, pero lo sacaron del caso. Cuando lo mencioné, me dijeron que era interpretativo. ¿Desde cuándo los hechos son subjetivos? El historial familiar era tenso, pero había hilos que nunca se tiraron. El padrastro tenía problemas migratorios y hubo un intento fallido de viaje días antes del crimen a Cuba, un destino del que no quiso hablar. Alguien preguntó por qué Derek no gritó, pero hay niños que se paralizan, que disocian. No reaccionar como esperamos no es prueba de nada, es prueba del shock, del trauma. Se mostraron fotos de su rostro como si fueran pruebas, pero nadie mostró sus lágrimas después. Nadie grabó cuando pidió ver a su abuela. Nadie habló de la carta que le escribió a su hermana, esa que aún guardó en una copia. El sistema no admite dudas cuando ya tiene un titular y el titular era perfecto. Niño brillante comete crimen atroz. Pero la verdad rara vez es tan simple y a veces ni siquiera es verdad. A Derek lo miraron como si no sintiera, pero yo lo vi temblar, lo vi rezar, lo vi pedir perdón sin saber por qué. Eso no es culpa, es miedo. Cada vez que quise hablar, alguien me detenía. No era el momento. No era prudente. Pero, ¿cuándo lo será? Cuando sea demasiado tarde. Nadie se atreve a decir que lo que pasó fue una injusticia, porque entonces tendrían que asumir su parte y nadie quiere cargar con eso, mucho menos los que ganan votos con condenas y portadas con sangre. Yo sé que hablar ahora me puede costar, pero si no lo hago, ¿quién lo hará? No por Derek solamente, sino por la verdad que se quedó atrapada en los márgenes del expediente, esos márgenes que nadie leyó. Si existe otra versión de los hechos y créanme existe, no merecería ser escuchada, no merecería al menos una duda razonable, porque eso es justicia. Nunca afirmo lo que no puedo probar, pero sí puedo preguntarme y si el verdadero culpable se fue hace tiempo, y si mientras todos miraban al niño, alguien más salía por la puerta trasera. Este caso me rompió, no porque sea el más sangriento,
sino porque quizás sea el más silencioso. Demasiado silencioso para alguien que grita por ayuda. Un grito que nadie quiso oír. La historia aún no termina, y mientras quede alguien que se atreva a preguntar, quizás solo quizás escriba un capítulo nuevo, uno donde la justicia no sea un show, sino una búsqueda real. Y si en algún rincón de este país hay alguien escuchando, que sepa que no todos los fiscales callan. Algunos todavía creemos en la duda, todavía creemos en la verdad, aunque duela. Ok, es tremendo, tremendo. Si esto es verdad, va a salir mucha verdad y la conciencia de aquellos que en verdad tienen algo de empatía, de justicia, van a tener que hablar claros. Y todo está saliendo a luz, todo está saliendo a luz y la verdad se va a saber. Derek Rosa, sinceramente, es inocente. Es inocente. Esto es terrible lo que están haciendo todavía con este niño y nos parte el corazón, sinceramente, de lo que está pasando. Pero bendito cuando van a demostrar a Derek es inocente y cuando va a salir de esa prisión. Pronto, yo creo que esto es cuestión de tiempo, pero que esto va a salir y está saliendo a la luz, es cuestión de tiempo. Laura Rosa, Derek Rosa es inocente. Es inocente. Vamos a ver esto y lo vamos a analizar. Lo vamos a analizar desde un punto de vista de alguien, de un fiscal retirado. Y vamos a hacer esto como lo hacemos siempre, porque me han dicho, gracias pastor, porque además de los videos, usted deja bien claro, con explicación, los posibles escenarios, haciéndole preguntas y también contestando a la audiencia, a la comunidad que está desesperada y quiere una noticia del caso Derek Rosa. Bueno, hoy queremos abordar un tema muy delicado, un testimonio reciente, anónimo, presuntamente de un fiscal que afirma haber leído el expediente completo del caso de Derek Rosa y sostiene que hubo serias irregularidades, omisiones claves e incluso una posible fabricación de una investigación para culpar a un menor como Derek Rosa. Como ex fiscal y defensor de la justicia, ¿qué le provoca escuchar este testimonio? Lo primero que debo decir es que este tipo de confesiones, aunque sean anónimas o informales, no deben tomarse a la ligera. Si un fiscal con acceso al expediente siente que la verdad fue manipulada o ignorada, estamos frente a una posibilidad seria de error judicial. Y si ese error involucra a un menor de edad, entonces hablamos de un colapso moral y estructural del sistema de justicia penal. Ok, el fiscal menciona cosas concretas, pasos escuchados antes de los gritos. Óigase bien, se habla de gritos, se habla de unos pasos, una cerradura forzada que fue eliminada del informe final. Óigase bien, si usted escucha detenidamente el audio, se habla de pasos, gritos, una cerradura que fue eliminada del expediente y del informe final, marcas de forcejeo, trayectoria de heridas incompatible con la estatura de Derek Rosa y un mensaje eliminado con un número internacional desde Cuba. Un mensaje que cayó con un número internacional desde Cuba. Este tipo de omisiones podrían construir o estarían encubriendo deliberadamente
algo que no sabemos. Legalmente, todo eso sí podría constituir encubrimiento o al menos una manipulación negligente de evidencia. Mire, cuando una fiscalía elige qué pruebas incluir y cuáles omitir sin justificación técnica o científica, eso puede ser catalogado como una falsedad ideológica en documento público. Una falsedad ideológica en documento público. Óigase bien, eso se llama, esa es la acción antijurídica que cometieron los fiscales. Una acción antijurídica, falsedad ideológica. Esto me imagino que incurre a un delito. Lo cual es un delito en muchos estados. Además, si un fiscal pidió investigar una pista concreta y fue silenciado por sus superiores, estamos ante una posible obstrucción de justicia interna, y eso es gravísimo. Y eso es gravísimo, porque estamos hablando de alguien que está encubriendo prueba exculpatoria o prueba que podrían dar con el esclarecimiento del caso y en todo caso tendrían o tuvieron que hacer una investigación muy formal en este caso. Elba Hernández dice, excelente información. Gracias, pastor. Ok, vamos a seguir con esto porque me interesa que quede claro esta situación de ser cierto esto, estaríamos viendo en los próximos días arrestos hasta de fiscales, policías, no se imagina cuánta persona hay. Por eso, esto es gravísimo. Ok, es común que fiscales internos, aunque detecten errores, no hablen o se vean forzados a callar. Esta es una pregunta importante porque los fiscales asistentes se deben a su superior y hay casos en donde el fiscal superior le dice al subordinado que calle y lo obliga a callar. Hay quienes han callado de manera forzada en algún tipo de casos. Lamentablemente, sí, hay una cultura de silencio dentro del Ministerio Público, sobre todo en casos mediáticos. ¿Por qué? Porque los fiscales no solo buscan justicia, también son funcionarios políticos. Si se equivocan, su carrera se ve comprometida. Y si admiten que acusaron sin pruebas suficientes, pierden credibilidad institucional. Entonces, muchos callan por miedo, por presión o por lealtades equivocadas. El fiscal que redactó ese testimonio rompió un código interno no escrito, y eso es valiente, pero peligroso para su carrera. Oiga, además de ser servidores públicos, y esto es importante aclarar para aquellos que preguntan cómo un fiscal puede actuar con corrupción si ellos tienen un buen salario, pero además de ser servidores públicos, ellos son políticos, los eligen a través de elecciones, a través de campañas políticas. Así es en los Estados Unidos, los elige el gobierno, el de turno, o sea que si ellos cometen algún error, si ellos forzadamente tienen que seguir a un político, tienen que seguir a un político aún cometiendo corrupción, y esto es gravísimo para la justicia en un país. Ellos deben lealtad a su partido y cometen los graves errores, porque además de ser servidores y obligados a aplicar justicia, ellos son políticos. Se eligen a través de elecciones, hay cambios de gobierno, hay también elecciones para fiscales generales. Entonces, esa es una razón por la que hay tanta corrupción. ¿Ha visto un político sano? Bueno, ahí lo tiene. El testimonio también menciona, según una narrativa de este fiscal, que la fiscalía priorizó cerrar rápido el caso para satisfacer a los medios. Ahora yo entiendo
porque es que ellos facilitan videos a los medios de comunicación, porque los medios de comunicación son un poder y ellos son los que influyen. Óigase bien, los medios de comunicación son importantes para los fiscales porque por medio de ellos hacen campañas, los promocionan y usted allí tiene una respuesta porque me preguntaron, ¿por qué le dan todo a los medios? Los medios exigen noticia y ellos están obligados por deberles un favor político, por deberle favores en las campañas, ellos están obligados en facilitar material exclusivo, material clasificado, material que debería estar en un cuarto de evidencia con sobresellado, rompe la cadena de custodia por facilitar a los medios de comunicación una noticia. Óigase bien, estos priorizan a los medios de comunicación para satisfacer su opinión, la opinión pública. ¿Puede realmente una fiscalía tomar decisiones basadas en la presión social en los medios de comunicación? En teoría, no debería, pero en la práctica, las fiscalías son muy sensibles al efecto mediático. Cuando hay un crimen violento que involucra a una madre y un niño, los medios exigen respuestas inmediatas. Y a veces eso lleva a que se fabriquen culpables funcionales, sobre todo si el señalado es el único sobreviviente en la escena y no tiene cómo defenderse en tiempo real. Derek era eso, un menor, en shock, sin abogado, sin contexto, y con toda la presión mediática encima. Si alguien dentro de la fiscalía decidió no investigar otras líneas para mantener una narrativa clara y pública, eso es una violación ética y jurídica. Óigase bien, aquí dijeron, si nosotros no hallamos un culpable rápido, los medios nos van a comer, nos van a atacar y nos van a hacer trizas. Necesitamos darles un culpable. ¿Y quién era el culpable? Un niño vulnerable, sin abogado, sin tutor. Es más, ni siquiera le dejaron a la abuela que estuviera con él todo el tiempo. Le limitaron ese derecho porque ellos tenían que cumplir una orden. Qué terrible esto. Entonces se está poniendo bueno esto. Saludos, pastor. Dios lo bendiga. Bendiciones. Gracias por traernos excelente explicación. No es justo lo que han hecho a Derek, a su familia. Es vil, cruel, perverso la forma en que se han ensañado con este niño. ¿No? Y esto es lo más terrible. Lo más terrible es que ellos están cumpliendo una orden. Ok. Este fiscal habla de una puerta trasera. Yo escuché bastante esta puerta trasera, que el apartamento donde Irina tenía una puerta trasera, había un balcón que fácilmente subían, bajaban y podían salir las veces que era necesario. Se habla de esa puerta trasera con cerradura forzada que luego fue retirada del informe. ¿Qué implica esto legalmente en el caso de Rosa? Una evidencia física de ingreso forzado es crucial en cualquier investigación de homicidio. Si existió y fue omitida deliberadamente, entonces alguien dentro del equipo forense, policial o fiscal cometió ocultamiento de pruebas, un delito tipificado en todos los códigos penales de EU. Y si la cerradura fue removida del expediente con la excusa de que no aportaba, y luego se supo que sí tenía valor probatorio, la fiscalía estaría expuesta a una demanda civil por mala praxis judicial, además de la revisión del caso por una corte superior. Si esto se llega a demostrar, están en graves problemas. Y es la verdad. No podemos ocultar el sol con un dedo. La injusticia, tarde o temprano, se vuelve contra ellos. La justicia va a venir para ellos, aquellos que cometieron
injusticias. Esto lo eliminaron del expediente final, ya cuando cerraron el caso y lo mandaron a fiscalía, y hubo revisión, pasó también por la fiscal general, lo aprobó y presentaron esta fabricada acusación. Bendiciones, Xiomara Meléndez, Libertad González. Dios mío, ¿qué está pasando ahora? ¿Por qué tantas cosas malas en este caso? Ok. Esto es terrible porque estaríamos hablando de una evidencia que sería muy importante que excluyeron del caso. Y esto se va a volver ahora algo terrible, y viene la cacería, vienen las demandas y viene a hacerse una investigación exhaustiva de este caso. El fiscal también menciona una herida incompatible con la estatura de Derek. ¿Cuánto peso tiene eso en la reconstrucción de un crimen? Porque se está hablando de heridas que no son compatibles con el sujeto con el cual están procesando. ¿Qué tiene que ver o qué peso tiene a la hora de reconstruir este caso? Muchísimo. La trayectoria de una herida punzocortante permite calcular altura, fuerza, posición del agresor y víctima. Si la herida no es coherente con la estatura y posición del acusado, la defensa puede usar eso para derribar toda la narrativa acusatoria. Y si ese dato estaba en el informe forense, pero fue interpretado a conveniencia, como el fiscal lo denuncia, entonces estamos hablando de fraude pericial. Si eso se prueba, el caso podría ser anulado por manipulación técnica del expediente. Es correcto. Por eso yo les digo, la magnitud de las heridas no concuerdan con el peso, tamaño de Derek Rosa. Y esto es muy importante porque, según el fiscal, esto se habló, no concuerda las heridas, la posición, la caída. Y vamos a ver la caída de Irina, la posición, las heridas, la profundidad de las heridas. Y esto es muy importante que lo vayamos viendo. En este contexto, se cree que Derek Rosa es víctima de una injusticia. ¿Lo ve usted así? Lo diré así. Hay suficientes elementos para generar una duda razonable estructural. No puedo afirmar que es inocente sin ver todo el expediente, pero si un fiscal denuncia lo que denuncia, y se suman errores procesales, omisiones de evidencia, interferencias jerárquicas, presión mediática y debilidad en la escena del crimen, entonces no solo es posible, sino altamente probable que estemos ante una condena injusta o un procesamiento viciado. Y recuerde, en derecho penal, cuando hay duda, se favorece al reo. Eso no es un capricho, es la base de la justicia moderna. Oiga, si hay duda, toda duda favorece al procesado. Eso ya lo saben, ya lo sabemos, ¿verdad? Y aquí hay muchas dudas. Por eso yo les digo, Fiscalía, se le cayó el caso, pero no solo se les cayó un caso, sino que ahora se puede abrir una línea de investigación para ver si hubo mala praxis, hubo corrupción, hubo falsedad ideológica, y todas estas acciones antijurídicas van a ser penalizadas en su momento, Por eso es importante que nosotros vayamos viendo punto por punto, porque entonces estaríamos ante una total corrupción en el caso Derek Rosa, y esto es muy peligroso, no solo para este caso,
sino para muchos casos que ya fueron juzgados en el pasado. Significa que puede haber corrupción o puede haber muchas personas, niños como Derek Rosa, condenados injustamente por una mala acción policial o una mala praxis fiscal. Terrible, terrible. Pienso que esa nos que apoya además puede ser de otro estado. Puede ser. Y es que se está rompiendo el silencio de todos lados. Eso es importante. Gracias, Ana Gabriela. Angélica dice, mi like. Si pudiera dar 100 likes, le doy 100 likes a este video. Gracias por su apoyo. Ok. ¿Qué consecuencias legales enfrentaría el sistema si se comprueba que todo esto fue cierto, que todo esto que hicieron estos policías, fiscales, se llega a comprobar? ¿Qué consecuencias traería esto? Muchas. Si se comprueba que hubo manipulación o encubrimiento, podría haber 1. Procesos disciplinarios contra fiscales y policías. 2. Apertura de una investigación federal por derechos civiles. 3. Nulidad del proceso penal contra Derek. 4. Indemnización millonaria al menor por privación ilegal de libertad. 5. Y lo más grave, crisis de confianza institucional, porque demostraría que un menor puede ser acusado, procesado y destruido socialmente sin pruebas suficientes. Oiga, ¿cuáles son las consecuencias? 1. Procesos disciplinarios. 2. Apertura de una investigación federal por derechos civiles, lo que estábamos hablando. Nulidad del proceso penal contra Derek. Abrirían una nueva línea de investigación con los verdaderos culpables. Indemnización millonaria al menor por privación ilegal de libertad. Derek Rosa está privado de libertad bajo responsabilidad del sistema judicial, pero si se llega a comprobar que todo esto fue injusticia, entonces están deliberadamente teniendo detenido a Derek Rosa bajo un delito fabricado y estaría en contra de su voluntad. Estaría en un secuestro jurídico o sencillamente estaría pagando o estaría en un proceso mal investigado, mal estructurado, y esto le podría costar no solo el cargo, sino también la libertad a todos los que están involucrados. Esto es muy, pero muy grave.